En nuestros días estamos, sin lugar a duda, viviendo y confrontando grandes crisis que nos provocan, yo diría, un gran desequilibrio. Un desequilibrio en la comunidad, un desequilibrio en la misma sociedad, en la familia, por las diversas crisis que se dan, y más cuando se afectan los sistemas económicos. La crisis se agudiza. Me hablaban algunas personas, algunas amas de casa hoy, precisamente en estos días, me decían: hermano, la cosa está dura cuando vamos al supermercado, ya no nos alcanza, ya la cosa se ha puesto cerradita y ya no es como antes. Las cosas han subido, los costos están subiendo. Es parte de la crisis, es parte de la crisis, y quien no la quiere ver, bueno, yo no sé cómo hará. Pero es importante que vivamos y sintamos la crisis para así mismo, razonadamente, con criterio, con fuerza de vida, pedirle al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que nos guíe, pedirle al Señor que nos guarde. Pero si no reconocemos los males, no podemos pedir. ¿Quién pide si no reconoce cuál es su mal? Tenemos que reconocer cuál es mi mal, qué es lo que me está afectando, qué es lo que me está anidando en mi corazón, que no me deja ver la realidad de las cosas. Entonces, para poder pedir y pedir con certeza, es importante reconocer que hay problemas, que hay crisis, y es terrible porque es una enfermedad que provoca desorden, Cada quien da opiniones desorganizadas, arbitrarias, sin juicio, sin sentimiento, y entonces las cosas se agudizan, produciendo angustia en la gente, angustia en el pueblo, por la inseguridad, por la incertidumbre. Quien se siente así, se siente angustiado. Entonces, es importante que reconozcamos la crisis, porque ante la angustia, ¿a quién tenemos? Un Dios que nos ayuda, un Dios que nos da fuerza. Mire, yo estaba viendo los testimonios hoy aquí en la iglesia. ¿Cuántos testimonios? Como si aquí ahorita mismo hubiera una congregación de 300 personas. Usted va a una congregación de 300 personas, la cantidad de testimonios que hoy hubo aquí se queda chiquito. Los hermanos somos pequeños, somos pocos, pero los hermanos están dando testimonio de que Dios está en sus vidas, de que Dios los está fortaleciendo, de que Dios los está sosteniendo en medio de sus enfermedades, en medio de sus quebrantos, en medio de sus problemas sociales, problemas familiares, crisis agudas, serias, que si no se analizan con profundidad cristiana, se produce un gran desequilibrio que puede llegar entonces a la tormenta de muchas personas que se quitan la vida, que se suicidan, toman sus decisiones personales muy arbitrarias, cuando Dios dice: yo soy el que tengo la vida, yo soy el que decido, no tú. Tú tienes que pedir y clamar al Señor y esperar en Él, y Dios te va a bendecir. Ese ha sido el testimonio de esta iglesia en el día de hoy. Y me siento como pastor, como hermano, como persona con cierta experiencia ya de la vida, me siento contento con la iglesia. Me siento contento y feliz con ustedes, hermanos, porque están obrando de corazón, tal con la misma mansedumbre que el Señor quiere que se haga. Necesitamos entonces
hacer lo que muchos han hecho, hacer un alto y frenar y ver qué vamos a hacer, qué es lo bueno y qué es lo malo que estamos haciendo. El hombre tiene que hacer ajustes en su vida, tiene que tener un cambio, como yo digo, radical en su propia vida. Si nosotros no hacemos esos cambios, de nada sirve. Yo le comentaba a una persona en la semana que me dice, hermano, ¿y cuál es su testimonio? Bueno, digo, mi testimonio nace prácticamente cuando ya yo tenía 6, 7 años, que es cuando me llevaron a la iglesia de la mano y me dijeron, aquí está la iglesia, escucha la palabra, escucha el mensaje. Y me dice el pastor Olmedo en aquel entonces, hijo, quien no está con Cristo es enemigo de Cristo. Me sacudió, porque yo no quiero ser enemigo de Cristo. Ya suficiente tuvo en el Calvario, ya suficiente tuvo con los fariseos, ya suficiente tuvo con los saduceos, ya suficiente tuvo con los sacerdotes de la época, los que dominaban la situación social del mundo y de su sociedad, ya suficientemente con él. Yo no quiero ser más enemigo de Cristo. Otro más, otro que se suma. No, señor, yo quiero ser amigo de Cristo, pastor. Y el pastor Olmedo, me acuerdo, se echó a reír, como quien dice, la agarraste y la apañaste bien. Y es verdad, hermano, nosotros tenemos que aprender a recibir el mensaje así de sencillo. No quiero ser uno más en el montón que se va de enemigo con Cristo. Al contrario, tengo que hacer cambios y ajustes en mi vida y debe ser a partir de ese momento. Entonces hay que ser objetivos y abrir los ojos. Eso es todo. Hay que ser justo y reconocer lo bueno y lo malo que también hay en nuestras vidas, en nuestra propia historia personal. Quien no está dispuesto a eso, hermano mío, le falta mucho por recorrer. Hay que hacer ajustes, hay que decir, bueno, yo he hecho esto mal y voy a cambiar. Y lo más importante entonces es orientar la vida hacia dónde, hacia las verdades del reino de Dios. Lo hemos dicho aquí varias veces, así tan sencillo. Oriente su vida hacia las verdades del reino de Dios. Y ahí se van añadiendo lo demás. Y ahí se va llegando la justicia. Y ahí nuestros corazones van siendo bendecidos. Y ahí nuestras amistades nos van teniendo más cariño, más fraternidad, más amor. Crece la relación. ¿Por qué? Porque usted es cariñoso, usted es buena gente, usted es comprensible, usted es capaz de amar al prójimo, usted es capaz de ayudar, usted es capaz de levantar al quebrantado y fortalecerlo en las verdades del reino de Dios. Por eso es que la propuesta de la palabra ha sido esa a través de la historia. Las buenas nuevas de salvación del reino de Dios son ¿para quién? Para ti, mi hermano. Para mí. Para todos nosotros los que estamos aquí. Para nosotros es esas buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, no pongamos resistencia. Hay que reconocer que llegó la hora. Pero a veces decimos, no, pero si yo hice esa decisión cuando tenía 6, 7 años y ahora tengo 78, ya ha corrido mucha agua debajo del río, del puente, como dice. Sí, pero constantemente nosotros tenemos que estar reconociendo y pidiéndole al Señor esa ayuda, esa fortaleza. Somos débiles, hermanos, somos en la carne.
Y si no pedimos y no clamamos, ¿cómo esperamos ser ayudados? Cuando usted va al médico, si va cuando ya, ay Dios mío. Mire, en estos días hubo un accidente en Río Hato. El muchacho de 25 años que venía sentado atrás salió por el frente del windshield del carro, quedó adelante del carro en el accidente, metió la cabeza toda por ahí, lo cogen y lo llevan para el hospital en Agua Dulce. Bueno, ahí le tocó recibirlo Misael, el hijo, lo recibe y dice: no, llévenlo para arriba, vamos a hacerle cirugía inmediatamente. Lo abrió, le sacó los huesos de por acá, reconstruyó, le hizo cráneo y lo volvió y lo montó y lo armó de nuevo. Y el muchacho recuperó. Bueno, tiene salida ya, salió del hospital. Tal día es la fecha para revisarte de nuevo, para ver cómo sigue, cómo has ido avanzando. ¿Qué pasa? Dice que se dio un golpecito y por aquí le salía una agüita. Entonces fue al centro de salud de Río Hato, lo ven y dice: no, pero eso no es nada. Tranquilo, vete para tu casa. Él se va, sigue los dolores, sigue la cuestión. Hasta el día que le tocó la cita, aparece de nuevo en el hospital, le toca verlo. Pero muchacho, ¿qué pasa? ¿Tú no te das cuenta? ¿Qué es lo que te...? Y sí, sale una agüita, pero tú no te has dado que esa agüita está ya fétida. Huele mal. Eso anda mal. ¿Qué pasó? Es lo mismo. Si nosotros esperamos, hermanos, cuando ya olemos mal y no vamos, por favor, hermanos, ¿qué espera para venir al Señor? Bueno, lo tuvo que abrir y sacarle todo pocotón de porquería de adentro y volverlo de nuevo a restaurar y volverlo de nuevo. Pero lo bueno es que un muchacho de 25 años y logró salir y ya está mejor, ya anda de nuevo por ahí. Pero lo que yo quiero traer a colación es la importancia que tenemos de venir a tiempo al Señor. Si el Señor te está hablando ahora rectifica tu vida, corrige cualquier falla. Hermano, no te cierres, no estés esperanzado que me dijeron. No, tú eres el que tiene que decirle al Señor. El diálogo del Señor es contigo de frente, con tu persona. Tú eres la persona indicada a quien Dios se está refiriendo, no al pastor. Él se refirió conmigo y él habla conmigo, sí, y nosotros ajustamos cuenta, pero también quiere ajustar contigo, también quiere verte a ti en esto y quiere inaugurar en ti un nuevo reino. Hoy traigo por eso a colación y a la memoria la vida de Jesús, su gran trascendencia, y la historia lo recuerda. ¿Se acuerdan? El bautismo de Jesús en el Jordán, y lo leímos hoy en Mateo 13, en Mateo 3, versículo 13 en adelante. O sea, que es la inauguración del reino, de la vida pública de Jesús. Empieza su ministerio. Viene donde el primo era, ¿no? Juan. Vino donde el primo, y el primo dice: ¿cómo te voy a bautizar? No. Dice: no, es importante que tú lo hagas para que se cumpla la Escritura. O sea, Jesús dispuesto a hacer la voluntad del Padre y hacer lo que el Padre le decía, no lo que Juan viniera y le quisiera decir. No, Señor, es lo que el Padre me dice y eso es lo que voy a hacer. Y obedece.
y obedece y se cumple. O sea, es la respuesta de Jesús, es hacer la voluntad del Padre. Y nosotros debemos estar en ese mismo carril, hacer la voluntad del Padre. Y cuando Jesús decide eso, ¿qué decide? No, es que voy a hacer la voluntad del Padre, voy a aceptar el camino duro que no es fácil. Yo sé lo que me espera, pero voy a aceptarlo y voy a caminar. Y es un camino duro y además eso es empinado, que cuesta subir. Quien ha caminado en la montaña, quien ha caminado de un lugar a otro y que la persona y usted le pregunta, ¿y dónde es que queda el olivo? Dice, ahí adelantito, vaya, ahí cerquita, y usted dale y sube y nunca allí. ¿Y dónde está ese olivo? Camino empinado, lejos. Y eso es lo que le esperaba a Jesús y él sabía eso. Lo pongo así en esa figura, hermano, para que la podamos interpretar, porque la vida no es fácil, es dura, cuesta. Y con todo, él mencionó eso y tenemos que recordar que él siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Jesús, ahora nosotros. Vamos a ser los más vivos, pues, los más caprichosos. ¿Ah? No se puede. Tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y él cumplió con esa misión específica. Y sabía que había una exigencia y estaba dispuesto. ¿Por qué? Porque él vino a eso. Él estaba seguro porque sabía quién le respaldaba. Así tenemos que sentirnos nosotros. Usted, yo, todos, tenemos que sentirnos seguros de quién nos está respaldando, porque tenemos que realizar, ¿qué cosa? El plan de Dios. El plan de Dios es llevar la salvación a todas las naciones, y usted es parte de ese plan hoy por hoy. Usted tiene que aceptar ese plan. Por eso es importante que los hermanos también aprendan que en el bautismo hay un gran significado, la tarea de servir, la tarea de desarrollar nuestras propias vidas. Ya somos salvos en el Señor, ya lo hemos aceptado, claro que sí, pero tenemos que desarrollar esa salvación en nosotros, sirviéndole al Señor como es debido y con confianza y con certeza, tal como Jesús lo quiso hacer y lo hizo. Realizó el plan de Dios, porque tenía que establecer un reino ¿de qué? De justicia. No era fácil lo que Jesús venía a establecer, un reino de justicia cuando había tanta injusticia por parte de la misma iglesia, por parte de los mismos fariseos, por parte de los mismos sacerdotes, por parte de los mismos sacerdotes que le rodeaban y que estaban allí y que eran fariseos y engañadores. Él sabía lo que le esperaba y tenía que realizar el plan, porque su reino es de justicia, su reino es de paz, no es de guerra, es un reino de libertad. Hoy por hoy como que nos contentamos con tener reinos ¿de qué? De guerra, de soldados, de militares, de cohetes, de bombas, de destrucción. No, hombre, ¿hasta cuándo, hermano? Y Jesús no estaba de acuerdo con eso. Quería un reino de paz para sus hijos, un reino de paz para su pueblo, un reino de justicia, pero también de libertad. Cuando usted ve Lucas capítulo 4 y ve que Jesús llegó a la sinagoga y pidió
el libro del profeta, le dieron el libro del profeta Isaías, donde estaba escrito que he venido a esto, he venido a esto, he venido a esto. Y al final dice, a predicar el año agradable del Señor. Porque esa era parte de su tarea. Y lo que me encanta a mí de ver en Jesús todo este paquete, que Él no llegó con soberbia a la sinagoga. El día de reposo Él no llegó con una soberbia, yo soy el rey, yo soy el Mesías, yo soy el enviado. Como llegarían muchos, empujando, porque yo soy, no que yo soy. Él sabía y entró con humildad. Así comienza su ministerio, porque hoy se cumple esta profecía de predicar el año agradable del Señor. Y lo inicia con humildad y con sencillez, no con petulancia. No se sentía el aristócrata de la época. Yo soy. No. Humildad para cumplir su misión. Y lo desarrolla con una mansedumbre que le permite realmente progresar en las tareas del reino. Y va madurando todo con delicadeza. Por eso es que Jesús triunfa. Él fue llevando todo, pero con una maestría tremenda. O sea, un gran maestro incluso para todo. Y por eso Él triunfa y todo lo deja reflejando su calidad humana, su calidad de una persona que tenía un alma hermosa. Ese era Jesús. Con el bautismo de Jesús se demuestra, yo diría, el amor y la misericordia del Padre. Con el bautismo de Jesús se refleja eso. Y debemos entenderlo así, porque se cumple lo que tenía que cumplirse. Hay firmeza y demuestra temple Jesús. Que fue atacado brutalmente por la sociedad, pero mostró temple, mostró tenacidad y empuje en sus enseñanzas, pero mantuvo la fidelidad al Padre y un gran equilibrio, un gran balance. No perdió nunca ese equilibrio y ese balance ante el Padre. Y la prueba está que cuando ustedes están en la Semana Santa y ven las 7 palabras, ven ese equilibrio por parte del Maestro, esa lealtad del Maestro hacia su Padre, hasta llegar a la hora de consumir, de decir, consumado es. Todo se ha cumplido, todo se ha dado, pero no con grosería. Nunca fue grosero con el Padre, sino que había mansedumbre, respeto, lealtad. Son cosas que muchas veces nosotros tenemos que ir madurando como cristianos frente a lo que el Señor nos está pidiendo, que llevemos una vida con eficacia para bendición de toda la humanidad. Jesús nos invita precisamente a desarrollar un sentido nuevo de la vida. Mírenlo bien, un sentido nuevo, no ver las cosas como lo veían los demás, sino un sentido nuevo de la vida. La ve diferente y nos las enseña en forma diferente. Y exige por ello santidad. Santidad. Con una... Y aquí para mí es lo importante. Santidad, pero con una vida de oración. Pero una vida de oración no mística y que se quede encerrada en un misticismo olvidadizo de la realidad humana, sino contrario,
una vida de oración y acción a la vez. Acción con la gente, acción con el enfermo, acción con el que está doliente, acción con aquel que está sufriendo incluso la pérdida de seres queridos. Ese es el compromiso, una vida de acción y una vivencia con testimonio, no soslayando la responsabilidad del testimonio. Nosotros tenemos que dar siempre testimonio de las verdades del reino y que nosotros hemos atesorado en nuestro corazón, porque nosotros dijimos en un momento dado: acepto a Cristo como mi Salvador. Y aceptar a Cristo como mi Salvador es aceptarlo con una vida de testimonio viviente y no fragmentado, al contrario, unificado en el Espíritu de Cristo. Y así la iglesia del Señor, que es esta iglesia, la iglesia de la Boca, va a ser bendecida en todas sus tareas. Hermanos, no desmayemos en nuestras tareas y en nuestros compromisos como iglesia cristiana, donde el Señor nos permite que seamos testimonios de lealtad, de fidelidad a su palabra, a su reino, tal como Cristo lo demostró en el bautismo. Es necesario que sea bautizado. Y tanto fue así, hermanos, que dice la palabra como testimonio que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu sobre el Maestro, sobre el Mesías, sobre Jesús, para que tuviera la fuerza y el poder para anunciarlo en todas las comunidades, en todo el mundo donde Él caminaba, andaba y compartía hasta el momento de la resurrección. Por eso, hermanos, el poder del Espíritu ha de venir sobre su iglesia, para consolarnos, para alentarnos, para fortalecernos, como parte del testimonio del reino y de la lealtad de Cristo al Padre. Que Dios bendiga a su iglesia, la iglesia de la Boca, que tiene una gran tarea y una gran misión por delante. Y en ese estamos todos, hermanos. No es asunto de que es para fulano o es para fulano, es para todos. Todos estamos involucrados en ello y el Señor a todos nos va a bendecir. Que los cielos se abran y la bendición del Espíritu descienda sobre nosotros, ahora y siempre. Amén.